Amén. Cuánta sabiduría hay en el pueblo de Dios. Vamos con los grupos 4, 5 y 6. Pasen adelante. Gracias, hermanos. Grupos 4, 5 y 6. Ellos tenían el pasaje de Efesios 4, del 1 al 3, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la pregunta dice: ¿cómo podemos demostrar de forma práctica estas virtudes a nuestros hermanos? Humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Dios le bendiga, hermanos. De ejemplo de humildad, aceptar correcciones de los hermanos, estimar al hermano como si fuera mayor a nosotros. De mansedumbre, la forma en la que decimos las cosas, corregir a un hermano en un tono, sabiendo que nosotros podemos caer en ese pecado. Tolerancia, aceptar que cada uno tenemos un diseño diferente. Paciencia, esperar la obra del Señor en los hermanos, insistir en el tiempo del Señor y perseverar. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo podemos demostrar de forma práctica estas virtudes a nuestros hermanos? Primero, recordando que la palabra nos exhorta a vivir de acuerdo con el llamamiento que Dios nos ha hecho. En la humildad, reconocer que no somos mejor que los demás y pedir perdón cuando nuestra actitud es altiva. La mansedumbre, tener control de las emociones y aceptar las circunstancias de la mejor manera, aún teniendo la razón. Y en la tolerancia, ser más sensible al escuchar, al entender, prestar atención, incluso cuando nuestras ideas son diferentes. Amén. Nosotros colocamos humildad, aceptar las correcciones de los demás hermanos con amor, preocuparse genuinamente por las necesidades de los demás hermanos, mansedumbre, evitar caer en provocaciones, mantener la calma durante las adversidades, en paciencia, no intentar cambiar a las demás personas, sino esperar en el obrar de Dios, saber escuchar a los demás hermanos, y en tolerancia, aceptar que somos diferentes y pueden existir cualidades de nuestros hermanos que no nos gusten personalmente, y soportarnos en situaciones no favorables con amor. Gracias, hermano. Ya yo no voy a predicar, ya aquí se está diciendo todo. Los últimos tres grupos les correspondió Hebreos 13:1, que dice: permanezca el amor fraternal. Pueden ir pasando los últimos tres grupos. Y la pregunta dice: ¿qué podemos hacer de forma práctica para que el amor fraternal permanezca y no sea un sentimiento pasajero o dominado por las circunstancias y las emociones? Oremos los unos por los otros, demostrar el amor verdadero, resolver los conflictos que se presenten, hacer uso del fruto del Espíritu, entregar nuestras cargas a Dios, dar el paso para resolver el conflicto, para la reconciliación, recordar que somos miembros del mismo cuerpo y que permanezca el amor, que es el vínculo perfecto. Dios les bendiga, mis hermanos. Primero que nada, teniendo la conciencia de que nuestro amor no se basa en sentimientos, sino en Cristo, en decisiones y obediencia. Este amor fraternal lo lograríamos y haríamos que permanezca en el tiempo, congregándonos, perdonándonos, soportándonos, confesándonos los pecados los unos a los otros, entre otras cosas. Involucrándonos de manera intencional en conocernos, en apoyarnos y en hacer vida de familia, procurando la unidad del cuerpo como lo manda el Señor. Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Las aplicaciones a las que llegamos en nuestro grupo fueron orar para que permanezca el amor fraternal, ser dependiente de Cristo, alimentándonos a través de las disciplinas espirituales, ser intencionales en las relaciones con los hermanos, mostrando iniciativa con pequeños gestos que generen un gran impacto, y reflejar el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Esto que acabamos de hacer es una muestra de unidad, ¿cierto?
como todos en un corto tiempo discutimos un tema, llegamos a un acuerdo y siempre lo disfrutamos y queremos que el tiempo sea más y aprovechamos para hablar. Y lo felicito y gloria a Dios porque lo pudimos hacer decentemente y en orden como el Señor lo pide. Bueno, yo voy a hacer una pequeña microexposición, como dice el pastor Ezequiel, acerca de un poco de cada uno de estos versículos. Y como vemos aquí, la palabra clave el día de hoy es unidad. Y la unidad habla de ser uno, de tener en común algo. Y entonces a mí me vino ese interrogante de por qué las personas se mantienen unidas. Y nosotros no nos mantenemos unidos porque sí. Decía el pastor Ezequiel en una de las discusiones acerca de este tema, que la unidad no es el fin. La unidad es una forma o es una herramienta para cumplir un propósito mayor. O sea, nos unimos en torno a un propósito. Entonces la unidad en sí misma no es ni buena ni mala. Puede ser de edificación, pero también puede ser muy destructiva. Y en la palabra hay varios ejemplos que nosotros podemos ver de cómo la unidad puede llegar a ser muy destructiva, como el ejemplo de la Torre de Babel, en donde ellos querían demostrar su autosuficiencia y un orgullo delante de Dios, y sabemos qué pasó. También en los evangelios podemos ver cómo los fariseos y los saduceos, que eran enemigos, se unieron en torno a ¿qué? En buscar perseguir a Jesús para condenarlo. Entonces, como vemos, el tema no es la unidad, el tema es cuál es el propósito de la unidad. Y siempre en la iglesia somos llamados a permanecer unidos, pero nosotros debemos tener claro cuál es el propósito de esa unidad. Y hay un pasaje que yo considero que es la forma que mejor lo explica, y es nuestro Señor Jesucristo orando por sus discípulos y orando por nosotros. Yo se los voy a leer. Está en Juan 17, el que toma notas puede tomar notas. Juan 17 del 20 al 23 y dice así: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que todos ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Le he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces allí vemos cuál es el propósito de la unidad entre los creyentes. Es reflejar ese amor del Padre y el Hijo, y tiene un propósito evangelístico, que es mostrar al mundo quién es Dios, cuál es el propósito de Dios, y busca que el mundo crea a través de ese testimonio de unidad que damos nosotros. Lamentablemente, en el tiempo histórico de todos esos pasajes que leímos, este concepto de unidad no se manejaba de esa manera. Como ya les dije, ellos estaban divididos, sobre todo los más religiosos, en diferentes grupos. Los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, y ellos discutían entre sí cuál era más intelectual o cuál era más santo, y despreciaban al pueblo, a los campesinos, a los pescadores, porque creían que ellos no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, los trataban como ignorantes. Ellos tenían una unidad externa que era a través del cumplimiento de la ley, y sin embargo vemos que también eran menospreciados unos de otros por ese cumplimiento, pero vemos que lo que les propone Jesús es algo revolucionario para ese tiempo, porque es una unidad que no va por raza, que no va por origen, que no va por creencia, que va es por el propósito que estaban buscando. Ese amor fraternal del que hablaba el Señor rompía cualquier etiqueta del momento. Entonces, como vemos, la unidad es un regalo que nos da el Señor, pero lamentablemente la tendencia humana, nuestra naturaleza pecaminosa, no le gusta que estemos unidos. Tiende a lo diferente, a romper esa unidad. Y era lo que estaba pasando en esas iglesias que revisamos los pasajes, por lo cual el apóstol Pablo les escribe esas cartas. Cuando revisamos las cartas pastorales, generalmente eran para corregir problemas que estaban
amenazando la unidad de esa iglesia. Entonces, vamos a revisar cada uno de esos pasajes para ver qué era lo que estaba sucediendo y qué podemos aprender de allí. Entonces, el primero era Romanos 12, del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. ¿Y qué podemos ver aquí? Que aunque la iglesia tiene diversidad de miembros con funciones distintas, todos estamos unidos a través de Jesucristo. En esta iglesia de Roma lo que estaba sucediendo es que habían divisiones. Los miembros que eran judíos, al tener esa herencia de la ley, se creían más importantes o religiosos que los otros que eran de origen gentil, de origen griego o romano. Entonces, ¿qué les dice Pablo allí? ¿Cómo los exhorta? Antes del pasaje les dice: por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí le está diciendo: no te creas más que el otro, no te creas más de los demás. Y todo esto es verdad. Si nosotros vemos allí, habían diferentes orígenes y aquí también hay diferentes contextos. La iglesia no es uniforme. Pablo también habla o toma aquí el concepto del cuerpo. Y cuando nosotros revisamos el cuerpo tiene 200 huesos, más de 600 músculos, 70 órganos. Pero todo esto por sí solo no vale de nada, sino que todo se engrana para formar una unidad que es el cuerpo. Asimismo sucede con la iglesia. Hay miembros de diferentes formas. Está el miembro que tiene mucho tiempo, está el miembro que acaba de llegar, está el miembro que es más elocuente, que se para aquí, no le da miedo, está el otro que ni pensar pararse aquí porque es muy tímido, y así sucesivamente de diferentes formas. Y cada quien tiene diferentes dones y diferentes habilidades. Entonces, muchas veces esas diferencias tienden a dividirnos. No, si yo soy tímido, yo no me voy a juntar con el que habla mucho porque me da pena, me va a decir cualquier cosa, no voy a saber qué responder. Pero esas diferencias no nos pueden separar porque tenemos algo mayor que es ese amor de Cristo, que es esa unidad que Cristo nos mandó y tiene que hacer que nos una. También es importante que entendamos que cada miembro tiene funciones específicas. Nadie se puede creer ni mucho ni poco en base a lo que hace, porque lo que nosotros hacemos aquí no es en base a lo bueno o a lo mucho que yo sepa, es un regalo inmerecido de Dios. Sabemos que esto va en unión con los dones y los dones son regalos inmerecidos de Dios. Tampoco usted puede pensar que no tiene nada que ofrecer a la iglesia, porque la palabra dice que cada uno, según el don que ha recibido, debe ministrarlo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces cada uno tiene un don y cada uno tiene que buscar ese don y ponerlo al servicio de la iglesia. Todos los miembros de la iglesia son necesarios. Cada uno desde la función que cumple, desde la forma que cumple, pues debe poner ese don al servicio de la iglesia. No todos podemos tener las mismas funciones. Imagínense como en el cuerpo, que todos fueran ojos o todos fueran cabeza. Eso no sería un cuerpo, sería un monstruo. O imagínense que todos, llevándolo aquí al ejemplo de la iglesia, que todos fuéramos maestros, ¿a quién enseñaríamos? O si todos fueran músicos, ya no sería una iglesia, sería una banda. Entonces, cada quien tiene las diferentes funciones. Si todos fueran maestros, ¿a quién enseñar? Entonces, es importante saber que la estructura de cómo se suceden las cosas, de cómo funcionan las cosas, están puestas por Dios para que nos edifiquemos unos a otros. Yo no pude evitar tomar el ejemplo del famoso árbol de aguacate. Y es que en un árbol todo es necesario. Nosotros no vemos las raíces y las raíces son las que le dan la nutrición y la estabilidad al árbol. Si no existe el tronco, ¿de dónde se sostienen las ramas? Si no están las ramas, ¿de dónde se sostienen los frutos? Si no hay flores, ¿de dónde nace el fruto? Las semillas, las hojas, cada parte es importante y hace una unidad que es el árbol.
Entonces, como vemos, este tema de permanecer unidos va también de la mano de los dones. Entonces, nosotros no podemos ser solamente espectadores. No podemos solamente venir a recibir, sentarnos en una silla aquí los domingos, escuchar, llevarme eso y dejármelo allí. El hermano daba un muy buen testimonio de que compartir eso que él tiene, y eso es parte de llevar tu don. Entonces debemos dejar de ser espectadores, debemos dejar de solamente recibir y también nosotros poner al servicio de la manera que Dios nos muestra a través de su palabra esos dones. ¿Para qué? No para yo exaltarme, ni creerme mejor, ni creerme que sé mucho, sino para edificar a otros, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. No caigamos en esa actitud de sentirme mucho o de menospreciarme o de compararme, porque si Dios lo eligió, Él tiene un plan para usted y tiene un don para usted. Amén. El segundo pasaje que hablamos fue Efesios 4 del 1 al 3, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces aquí vemos, aquí estaba sucediendo exactamente lo mismo. Había miembros que se creían mejores que otros. Y fíjense que lo primero que Pablo les dice es que deben tener una actitud consona con el llamado que ellos tenían. Y entonces hablan allí, y esto de tener una actitud digna es algo que Pablo repite en muchas de sus cartas. En Filipenses 1:27 él dice: comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En Colosenses 1:10 también lo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces uno escucha esa palabra digno y suena como dignidad. Y nosotros sabemos más bien que no somos dignos de todas esas dádivas de Dios. Pero cuando revisamos el origen de esta palabra, se refiere a equilibrio o a correspondencia. Y investigando, ponían como ejemplo una balanza. Entonces en esa balanza se ponía de un lado nuestra conducta. Ustedes se acuerdan la balanza que tiene dos platillos, ¿verdad? De un lado estaba nuestra conducta y de otro lado estaba el sacrificio de Cristo. Entonces nuestra conducta debía estar equilibrada con ese sacrificio del Señor. Qué difícil, ¿verdad? Porque es un estándar muy alto. Por eso la palabra dice aquí mismo en Efesios 4 que hasta que alcancemos la estatura de ¿quién? Del varón perfecto. Y eso es algo que nosotros debemos ir haciendo toda la vida, porque nunca vamos a alcanzar esa estatura solamente a través del Señor. Entonces, fíjense que se refiere a eso, a que seamos coherentes con ese llamado que nosotros tenemos. Y eso es algo que nosotros debemos hacer de forma personal, pero también de forma corporativa, que es el tema que nos trae aquí. Esto habla mucho de cómo nos conducimos como creyentes con los demás, pero en este contexto, sobre todo con nuestros hermanos en la fe. Entonces el pasaje también nos dice que debemos guardar la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. A mí me llamó mucho la atención lo del vínculo de la paz y no entendía muy bien qué quería decir el pasaje. Y lo que sucede aquí es que ahí había una tensión constante en ese contexto histórico. Había una tensión entre judíos y gentiles, a ver quién era más santo, quién estaba más cerca de Dios, quién conocía mejor las Escrituras, o qué costumbres, inclusive, como los judíos traían una serie de costumbres, ellos querían que sus costumbres prevalecieran a pesar del evangelio que habían recibido. Entonces, allí mismo en esa carta, Pablo les dice de dónde viene o qué es esa unidad en el vínculo de la paz. Se los voy a leer. Efesios 2, 14 al 18. Porque Él, refiriéndose a Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces allí vemos otra vez ese vínculo. La palabra vínculo viene del griego sundemos, que es un ligamento. Entonces es algo que junta o que consolida, como en el cuerpo. En el cuerpo los ligamentos lo que hacen es sujetar dos huesos entre sí. Entonces así mismo acá, nuestra paz es esa fe en Cristo, es la que consolida o es la que nos vincula unos a otros, porque si fuera por nosotros, hermanos, eso es imposible. Solamente a través del Señor nosotros podemos estar vinculados, podemos estar hermanados, podemos estar unidos. Amén. Ahora, lo expusieron demasiado bien los hermanos, esas virtudes que sostienen ese vínculo. Ahí Pablo les dice una serie de virtudes que son las que van a mantenernos unidos, y las voy a mencionar brevemente. La primera es la humildad, y la humildad es no creerse superior a los demás. Pablo también lo dijo en Filipenses: nada hagas por contienda ni por vanagloria, sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces allí nos toca a nosotros reflexionar. ¿Realmente yo estoy creyéndome más espiritual o más sabio o más correcto que otra persona? También está la mansedumbre, que es tener el poder bajo control. Es esa, muchas veces tenemos ese ímpetu, pero debemos tenerlo bajo control y no reaccionar con violencia. Dice Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces ahí nos toca revisarnos. ¿Mi respuesta es suave o busco imponerla a la fuerza? ¿O busco imponer siempre mis ideas sobre la de los demás? También hay que ser tolerantes. Ahí dice literalmente soportándose. A veces es difícil, ¿verdad? Poder soportarnos los unos a los otros. Entonces esto habla mucho de tolerancia. La palabra dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Yo estoy dispuesto a aguantar el peso de los defectos de los demás por amor a Él y por amor al Señor. Nosotros también, cada uno tiene defectos, entonces toca ver si realmente estamos siendo tolerantes. Y por último, la paciencia. Todos están como bastante unidos, ¿verdad? Y se parecen. La paciencia es darle tiempo a los demás para que crezcan o para que cambien. Y eso no es un trabajo de nosotros, sino que es un trabajo del Señor. El Señor lo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Entonces, cuando revisamos, ¿estamos dispuestos a esperar que el hermano pase por ese proceso? ¿O quiero yo cambiarlo a mi fuerza o a mis maneras? Que no lo vamos a lograr. Entonces son esas virtudes las que, si nosotros las cultivamos, vamos a lograr que se mantenga ese vínculo o ese ligamento del que habla Pablo allí. Se parece mucho a una orquesta. Siempre traigo, el ejemplo de la orquesta pega mucho, ¿verdad? Siempre traigo ese ejemplo. Pero es que es muy bonito porque en la orquesta hay diferentes músicos de diferentes instrumentos. Yo no sé mucho de música, pero sí he visto que es así. Entonces imagínense que hay un violinista que quiere destacar y toca el violín más fuerte. O hay otro músico que se niega a seguir al director. Entonces ahí vemos que hay uno que no es humilde y hay otro que no es manso, sino que quiere ir por su lado. O hay otro que reacciona con violencia o con impaciencia porque alguien se equivocó o porque llegó tarde al ensayo. Entonces, si todas esas cosas suceden, ¿qué va a pasar con la orquesta? No va a funcionar bien, ¿verdad? No va a haber esa unidad y no van a llegar a esa meta, a esa vocación que ellos tienen. Entonces, ¿qué tiene que hacer la orquesta? Tiene que estar atenta, tiene que estar solícita en ayudarse con todas esas virtudes que estamos viendo. ¿Para qué? Para seguir vinculados, pero en torno a la paz. Entonces, aquí nos cabe a nosotros preguntarnos, en nuestro día a día, ¿nosotros estamos siendo cónsonos con ese llamado que hacemos?
O solamente aquí dentro de la iglesia tenemos esa actitud y por fuera, bueno, no somos cristianos. Realmente tenemos falta de alguna de estas virtudes con nuestros hermanos. Tenemos que tratar de cultivar alguna de esas virtudes. Son preguntas para reflexionar. Amén. Por último, el último pasaje que parecía el más fácil era Hebreos 13:1. Yo escuché que dijeron, son 4 palabras. Permanezca el amor fraternal. Pero eso es demasiado profundo. Hebreos 13:1 lo que quiere decir. Allí destacan 2 palabras, permanecer y amor. ¿Qué estaba pasando aquí que el autor escribió esta carta a los hebreos? Esta carta está dirigida a hermanos que habían aceptado a Jesús como Mesías, pero producto de esto ellos estaban siendo perseguidos, tanto por sus familias como por la comunidad judía. Entonces muchos de ellos, para recuperar a su familia o para recuperar su estatus social, ya no estaban asistiendo a la congregación, comenzaron a alejarse. ¿Ok? Por eso en Hebreos 10:25 vemos que les dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? ¿Recuerdan ese? Entonces aquí, ante esa dificultad, el autor les está diciendo que deben permanecer, porque si no, ese amor que ellos tenían estaba en riesgo de enfriarse. Este amor del que habla aquí es la palabra Filadelfia, ¿ok? Esa palabra Filadelfia viene de 2 términos que es filos y adelfos. Filos es amigo, querido, y adelfos es hermano. Entonces literalmente Filadelfia es amor a los hermanos. Y este amor viene de la afinidad. Yo escuchaba a alguien por ahí que decía, eso es un amor que se cultiva. Y así es, eso es un amor del día a día, es un amor del contacto, es un amor que no aparece instintivamente, sino que es un amor que se forja con la relación. ¿Ok? Entonces es importante que entendamos esto. Y quizás nosotros no estamos pasando por esa persecución o por ese rechazo que había ahí en el tiempo de los hebreos, pero muchas veces aquí también en la iglesia ese amor con los hermanos está en riesgo de enfriarse. Nos cuesta ser constante. De repente un día hablo con mi hermano, pero al otro día ya se me olvidó. De repente a veces ni siquiera conozco cómo se llaman los hermanos en la iglesia. A veces de repente tenemos roces, tenemos diferencias y eso tiende a extinguir el amor. Pero ese amor que ya vimos de dónde viene, que viene del Señor, que es ese vínculo de la paz el que nos permite estar unidos, va mucho más allá de esos problemas. Y dice Primera de Pedro 4:8 que debemos tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces tenemos que entender que ese amor, como decía la pregunta, no es una emoción pasajera, es un estado permanente que se demuestra en la práctica. Y cuando vemos ahí el pasaje en Hebreos, vemos que, ¿qué les dice él? Permanezca el amor fraternal. Luego les dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces en ese contexto no era un amor romántico, no era que tú eres mi amiguito, te invito a mi casa, era que ellos estaban sufriendo persecución, necesitaban ayuda. Había personas extranjeras que se habían quedado sin nada, había personas que estaban siendo maltratadas, que habían sido apresadas por la causa del evangelio. Entonces la mejor muestra de amor o la muestra de amor que ellos requerían era asistencia, ayuda. Y Primera de Juan 3:17 lo dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces esto nos muestra que el amor no solamente es palabra. Es bonito uno decirle a su hermano, a su amigo cuánto lo quiere, cuánto lo estima, cuánto lo aprecia, pero también debemos mostrarlo con hechos. En la Biblia, el otro tipo de amor del cual se habla, además del filos, es el amor ágape, que ese sí es un amor que es instintivo,
¿ok? Y yo pensaba que la forma de amor que nosotros conocemos que es más fuerte es el amor de padres e hijos, ¿verdad? ¿Quién no ama a su hijo? Uno lo ve hasta en los animales, que los animales buscan proteger a sus crías. Pero usted estaría dispuesto a entregar a su hijo. ¿Usted lo entregaría? Levante la mano. ¿Quién entregaría a su hijo? Entonces, ese amor ágape es ese amor que llevó al Señor a entregar a su hijo. Y lo dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos tener, y lo hizo por amor a nosotros y para que todo aquel que en él crea obtenga la vida eterna. Entonces, ese amor fraternal también es una actitud de obediencia al Padre y de agradecimiento a lo que el Padre nos ha dado. Y lo dijo Jesús en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, lo que nos ama, lo que nos une, es ese amor de Dios. Algo tan grande, tan hermoso, tan perfecto que no merecíamos. Eso es lo que nos une en torno a Él. Y por eso nosotros somos una familia. Y como familia debemos permanecer unidos a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias. Pero tenemos ese amor de Dios que nos une y que nos lleva a aprender más de Él, que nos lleva a estar en torno a Él. Y esa es la marca, el Señor lo dice, eso es lo que va a hacer que nosotros seamos identificados como discípulos de Él, y es lo que va a hacer que nosotros demos testimonio de Él. Entonces nosotros debemos ser, el llamado es a que seamos intencionales en conocernos, en compartir. Yo lo invito al día de hoy a que se quede y le pregunte, como si no sé cómo se llama mi hermano, cómo usted se llama, cómo está, al que conozco, cómo estás, estás bien, te falta algo, estás pasando por algo. Inclusive ayudar, si usted sabe que alguien está pasando por necesidad, acérquese a la gente de misericordia de la iglesia y vamos a buscar la manera de ayudar a esa persona. Póngase de pie, vamos a finalizar y vamos a orar. También es propicio para sanar esas relaciones de hermandad. Si usted tiene a alguien con quien quizás se siente que está alejado, se siente que ha cambiado esa relación de hermandad, es el momento propicio para hacerlo. Y hay un reto final que yo escribí aquí que dice: si hoy alguien observara nuestra relación como hermanos en la fe, podría concluir que Dios envió a Jesús al mundo solamente por ver cómo nos amamos y cómo nos mantenemos unidos. Pregúntese eso. ¿Estamos nosotros reflejando eso al mundo? Que Dios mandó a su Hijo y sacrificó a su Hijo por amor a nosotros. Que el Señor nos ayude a mostrar esa verdad y a reflejar esa verdad con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Señor, por ese gran amor que tú tienes por nosotros, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Te reconocemos como nuestro único Dios, Señor. Un Dios grande, fuerte, poderoso, Señor. Que tuvo un plan para nosotros, que tiene un plan eterno para nosotros, y dentro de ese plan nos elegiste, Señor. Aunque nosotros no lo merecíamos, tú mandaste a tu Hijo, Señor, por amor. Y por ese mismo amor, Señor, lo diste en sacrificio por nuestros pecados, Señor. Nosotros no merecíamos tanto amor, nosotros no merecíamos tanto cuidado de parte tuya, Padre. Queremos pedirte perdón si nosotros no hemos correspondido a ese amor manteniendo la unidad entre los hermanos, si no hemos mantenido ese amor fraternal que nos debe caracterizar, Señor. Ayúdanos a amarnos cada vez más, Señor, a amarnos de verdad, a amarnos sin fingimiento, a amarnos de forma práctica. Ayúdanos, Señor, a poder ser empático con los demás, a poder ver las necesidades de los demás, a ser sensibles a ellas, Señor. A ayudarnos, a confiarnos, a sostener las cargas los unos de los otros,
a orar los unos por los otros, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos muestras esas hermosas y esas grandes verdades a través de tu palabra, Señor. Y síguenos llevando, Señor, unidos en la fe, como hermanos, como familia de Dios que somos, Señor. Que aunque somos diferentes, estamos vinculados por medio de ti y por medio de tu sacrificio. Bendito sea, Señor. Te hacemos todas estas peticiones, Padre, confiando en ti y confiando en tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermano.